del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias en este tiempo de Adviento. Tengo un libro maravilloso en mis manos de San Alfonso María de Ligorio, un grandísimo santo, San Alfonso María de Ligorio, y el libro se llama Meditaciones sobre la Encarnación, Nacimiento, Infancia de Jesús. Veamos un poco lo que dice el santo acerca de este tiempo preparatorio para la fiesta de Navidad. En nuestra primera charla, Santo Alfonso nos hace meditar sobre la vileza humana y misericordia divina. Y se encarnó del Espíritu Santo y se hizo hombre, dice el credo. El Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre encarnado en el seno de la Virgen María. Consideremos, dice Santo Alfonso, cómo habiendo Dios creado al primer hombre para que le sirviese y amase en esta vida y para premiarle después con la eterna en el reino de los cielos, le adornó de las luces y gracias necesarias para alcanzar tan elevado fin. Cuando Dios creó al hombre, además de la naturaleza humana, de todo lo que tenemos, somos, les dio unos dones añadidos que llamamos los dones preternaturales. Por ejemplo, antes del pecado original no había muerte, no había sufrimiento, no había penas, no había dolores, no había frío, no había calor. Realmente estaba en un paraíso terrenal. Y además de estos dones, Dios le había dado un don infinitamente superior, que es el don de la gracia de la santidad. Y bien, todo esto, por desgracia, se perdió por un pecado de rebeldía, de independencia falsa, de desobediencia. Y Dios, sabiendo que el demonio por envidia iba a tentar al hombre, lo advirtió de no tocar al árbol del fruto prohibido. Es decir, que este fruto significaba que el hombre es una criatura de Dios y depende de Dios y no es Dios. Y es verdad que no somos dioses. Queramos, no queramos, viene el hombre más poderoso, más rico del mundo, va a morir, aunque viva 100 años y más, va a morir. Entonces Dios adornó al hombre de luces y gracias necesarias para alcanzar viene el paraíso. Si Adán y Eva no hubieran pecado, después de muchos y largos años en el paraíso terrenal, sin sufrir y sin morir, bien iban a ser trasladados cuerpo y alma del paraíso terrenal al paraíso celestial. Mas ingrato el hombre se rebeló contra Dios, dice San Alfonso, negándole la obediencia que de justicia y gratitud le debía. Es justo que el hombre, criatura de Dios, obedezca a Dios. Dios me hizo con pulmones, tengo que respirar. Dios me hizo con estómago, tengo que comer. Dios me hizo con cuerpo, tengo que descansar y dormir. Dios me hizo con pies, tengo que caminar y no volar como un pájaro. Esto es la naturaleza humana. Aquí dice el santo, ingrato. Es verdad, el hombre es un ingrato, se rebeló contra Dios, negándole la obediencia que de justicia y gratitud le debía. Por esto el mísero Adán con toda su descendencia quedó privado de la gracia divina y excluido para siempre del paraíso. Este es el problema. Adán perdió la gracia, la santidad para sí y para sus hijos y sus descendientes. Y además entró en el mundo la muerte, el sufrimiento, penas, dolores, guerras, pestes, huracanes, terremotos, tsunamis. Todo esto es consecuencia del pecado original, dicen los santos. Y de hecho, la Biblia también, Dios no hizo la muerte es consecuencia del pecado original. Entonces, Santo Alfonso dice, por esto el mísero Adán, con toda su descendencia, todos sus hijos que iban a nacer de él, bien quedó Adán y sus hijos quedaron privados de la divina gracia, de la santidad, excluidos por siempre del paraíso. Después del primer pecado,
La humanidad estaba perdida, y además de perdida, sometida a la muerte, sufrimientos, penas, dolores, todas las miserias que conocemos en la historia humana, y bien, perdió el derecho al cielo. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Es la gracia, la santidad. Ciegos los hombres vivían entre las sombras y tinieblas de la muerte, dice la Biblia. Sobre ellos el demonio imperaba triunfador y de continuos sinnúmeros los devoraba el infierno. Queridos hermanos, cuando uno analiza a fondo la historia de los pueblos antiguos, paganos, antes de Cristo y los pueblos actuales que rechazan a Cristo, no es fácil la vida humana. No es fácil la vida humana. Dios sabe cuántos sufrimientos, penas, dolores. Por ejemplo, que yo sepa que todos los pueblos fuera del cristianismo han conocido el hecho de comprar y vender hombres como animales de habla humana. Todos tenían la esclavitud. Incluso en el cristianismo quisieron introducirla y la hicieron en parte, aunque la iglesia se luchó contra esto, trató de humanizar las cosas y considerarlos como siervos, servidores, y no como animales como consideraban los paganos antes de Cristo, ¿no? Entonces, ciegos vivían los hombres entre las sombras y las tinieblas de la muerte. La gente no conocía lo que es caridad, lo que es misericordia, la gente pagana. Y muchos iban al infierno. Claro, el demonio después se hizo adorar como si fuera Dios, introdujo la superstición, la hechicería, la brujería, los sacrificios humanos, las falsas religiones, que enseñaban más bien vicios a los hombres que virtudes. Por ejemplo, un apologista decía a los romanos, si su Dios, que Dios Júpiter fuera hombre, estaría en la cárcel. Un hombre donde quiera dejaba muchachas embarazadas, es algo tremendo. Todos los vicios tenían sus dioses. El dios de los ladrones, el dios de la guerra, el dios de la lujuria, de la prostitución, etc. No podemos imaginar de qué miseria la Iglesia Católica al evangelizar a los pobres nos sacó. No podemos imaginar. Y claro, el demonio que quiere regresar y tomar control de las naciones y hacer sus fechorías, usa gente por gracia injusta para calumniar la Iglesia Católica, falsificar su historia para que la gente tenga vergüenza del cristianismo. No, señores, el cristianismo católico, aunque haya fallas de la parte de los hombres, unos cuantos, la Iglesia Católica en su conjunto es benefactora de la humanidad, queramos, no queramos. El Evangelio de la caridad, de los derechos humanos, como dicen hoy, pero lo debemos al cristianismo. Derechos humanos hoy sin Dios, llegamos al aborto, a asesinar inocentes en seno materno. ¿Dónde es el derecho? El primer derecho de la vida, ¿no? Vivir. Movido, entonces el hombre vivía en la miseria, el hombre vivía esclavo del demonio, y el hombre vivía entre las sombras, tinieblas de la muerte. Movido, dice San Alfonso, movido empero Dios a misericordia, al ver al hombre reducido a tan miserable condición, se determinó a salvarlo. Mas ¿cómo? ¿Cómo va a salvar Dios al hombre? No mandó a un ángel ni a un serafín para esta empresa, sino que para manifestar al mundo el inmenso amor que al hombre ingrato y vil gusano profesaba, envió a su mismo unigénito Hijo a la tierra. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de carne de hombre. Dice San Pablo, Romanos 8:3, Dios mandó a su Hijo para salvar a los hombres, hacerse hombre, para que se hiciese hombre y se revistiese de la misma carne pecadora que viene de Adán, y santificase con sus dolores y afrentosa muerte a la justicia divina por los humanos delitos. Libraría a Cristo al hombre así de la eterna pena, le reconciliaría con su Padre Celestial, le alcanzaría la divina gracia y de nuevo le haría digno de entrar en el reino de los cielos. Todo eso dice Santo Alfonso aquí. Entonces Dios, en su misericordia, después del pecado original, exigió reparación y el hombre no podía reparar. Entonces prometió un Salvador. Desde el Génesis 3:15 tenemos la primera profecía acerca de la salvación humana mediante el Hijo de la mujer. La mujer pondré
eterna, perpetua enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Esta mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente es la Virgen María, y este hijo de la mujer es el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo. Jesucristo como Dios es el verbo de Dios, es la inteligencia divina, sabiduría divina, es Dios igual que el Padre y el Espíritu Santo. Va a hacerse milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo, va a hacerse hombre en el seno de la Virgen María, cargar con su cruz los pecados de los hombres para destruirlos y merecernos la salvación eterna. Entonces aquí dice Santo Alfonso, el Hijo de Dios se hizo hombre, murió en la cruz, nos mereció la eterna redención, nos reconcilió con Dios Padre, nos alcanzó la gracia divina que nos hace hijos de Dios y por lo tanto herederos del paraíso. Todo esto, queridos hermanos, Cristo lo mereció y lo confió a su Santa Iglesia única, y es obviamente la Iglesia que Él fundó, la católica, la cual Iglesia, mediante los sacramentos, nos comunica la salvación de Cristo. Por eso es un deber bajo pecado grave, es un deber para los padres, que bien de bautizar a sus hijos cuanto antes, y también de enseñarles el catecismo, la doctrina, para que no se pierdan, no crezcan ignorantes de lo que han recibido, de lo que son. Santo Alfonso sigue diciendo, vamos a poner la balanza, analizaremos primeramente la inmensa ruina que acarrea el pecado, privándonos de la amistad de Dios, excluyéndonos del paraíso y condenándonos a una eternidad de pena. Sí, que hermanos, esto hace el pecado mortal, nos priva de la amistad y filiación divina, nos excluye del paraíso, es decir, el que peca mortalmente pierde el derecho al paraíso, a la dicha eterna, y se pone en riesgo de llegar al infierno eterno. Ponderemos después el infinito amor de Dios que demostró Dios en esta excelsa obra de la encarnación del Verbo, al disponer que su unigénito viniese a sacrificar su preciosa vida a manos de verdugos en dura cruz, sumido en un mar de dolores y vituperios, a fin de alcanzarnos el perdón y la salvación eterna. Entonces, el hombre de un lado está en peligro de la perdición eterna, del otro lado es culpable. ¿Y quién va a reparar la culpa? Y viene ese inocente Cordero de Dios, el Hijo de Dios encarnado, que va a morir en la cruz para merecernos el perdón y la salvación. Y esta salvación, no olvidemos, la confió a su Santa Iglesia, como dije, católica. O al contemplar un misterio tan inefable y tal exceso de amor, ¿quién podría dejar de exclamar, oh bondad infinita, oh misericordia infinita, oh amor infinito, llegar Dios, hacerse hombre para venir y morir por mí, salvarme? Oración, afectos, súplicas. Pero ¿cómo es posible, oh Jesús mío, que yo haya tantas veces renovado con voluntarias ofensas contra vos aquellas ruinas del pecado con vuestra sangre y muerte reparadas? Vos tratando de salvarme a tanta costa, y yo emperándome en perderme tantas veces, perdiéndoos a vos, bien infinito. Pero me inspira confianza aquella dulce expresión de vuestros labios, convertíos a mí y yo me volveré hacia vosotros. Esto lo dice en la Biblia Zacarías 1:3. Pecador que me has vuelto la espalda, cuando a mí te convirtieres, no dejaré de abrazarte, dice el Señor. Recuerdo que también habéis dicho, cuando me abriréis la puerta, entraré a morar con vosotros. Apocalipsis 3:20. Heme aquí, Señor, soy el ingrato, el rebelde, el traidor, que os volvió la espalda y os arrojó de su alma. Mas ya me arrepiento de haberos tratado tan mal y de haber despreciado vuestra gracia. Me arrepiento y os amo sobre todas las cosas. Ved de par en par abierto mi corazón. Entrad, Señor, para no salir jamás. Bien sé que nunca os iréis mientras no vuelva yo a desecharos por el pecado mortal. Mas de ahí nace
mi temor, de ahí la gracia que os pido siempre. Espero pediros hacedme morir antes que me atreva a esa nueva y monstruosa ingratitud. Amable Redentor mío, indigno soy de poder amaros por razón de mis ofensas, pero os suplico por vuestros merecimientos que me otorguéis vuestro santo amor. Dadme a conocer para ello vuestra infinita bondad, el amor que me habéis tenido y cuánto habéis hecho para obligarme a amaros. Oh Salvador Dios mío, no permitáis que viva yo desgraciado a vuestras finezas. Nunca más dejaros, mi Jesús, basta ya de pecados. Justo es que los años restantes de mi vida se empleen por entero en amaros y complaceros. Oh Jesús, Jesús mío, ayudad a un pecador que os quiere amar. Oh María, Madre mía, vos que todo lo alcanzáis de Jesús, pues sois su madre, decidle que me perdone y me trabe con las cadenas de su amor. Vos sois mi esperanza, en vos confío. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, está en YouTube. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada, la fe, la moral, los sacramentos, los mandamientos, la oración. La ignorancia religiosa es muy peligrosa y hoy vivimos en un mundo paganizado y una cultura paganizada que no es cultura, más bien es que lleva a la corrupción en lugar de elevar al hombre hacia la virtud. Entonces necesitamos formarnos. El Papa San Pío X decía, la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer las verdades de la fe católica, y es verdad, en esto estamos. Y no olviden este tiempo de Adviento, rezar diario su Santo Rosario, porque la familia que reza unida permanece unida, y nunca jamás se oyó decir que alguien se haya dirigido a la Virgen, invocado a la Virgen, haya sido abandonado. María nos quiere mucho porque sabe todo lo que Jesús sufrió para nuestra salvación y nos alcanza de Jesús el perdón, la misericordia. También no olvidemos en este tiempo de Navidad, de Adviento, celebramos 3 Advientos, 3 venidas de Cristo. Una, celebramos, festejamos, agradecemos la venida histórica de hace 2000 años. La segunda preparamos la llegada de Cristo para juzgar vivos o muertos, el final del mundo, juicio final, que es tremendo. Y tercera, preparamos la venida de Jesús en nuestros corazones. La venida de Jesús en nuestros corazones, es decir, vivir en gracia de Dios. De ahí la importancia de hacer una buena confesión, comulgar, rezar y leer cosas buenas, libros buenos, leer el Santo Evangelio, leer la vida de los santos, leer el catecismo, leer libros de santos, ayuda mucho. Por ejemplo, las glorias de María, de Santo Alfonso María de Ligorio, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis Grignion de Montfort, el Tesoro Escondido de San Leonardo Puerto Mauricio, que todo está en internet, supongo. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean benditos. Amén. The